Hace más de 30 años, cerca de la presa La Requena de Tepeshi del Río, le ocurrió algo aterrador a mi tío don Benito. Él era un hombre entregado al alcohol y a la fiesta, siempre de parranda en parranda, sin importarle las consecuencias de su vicio. Vivía con sus padres en una humilde casa de madera, y su madre doña Soledad se ganaba la vida vendiendo comida. A pesar de sus esfuerzos, no podía vigilarlo, ni lograr que abandonara aquel hábito que tanto daño le hacía. A él poco le importaban las súplicas y cuidados de su madre. Por el contrario, su grosera forma de ser le causaba dolores de cabeza y grandes corajes a la pobre mujer, misma que lo amaba profundamente. Lo que a continuación se relata es algo verdaderamente perturbador. Fue una experiencia escalofriante ocurrida una tarde durante el 1 de noviembre, historia que mi tío contó con su propia voz cuando todavía estaba vivo. Como era costumbre, salió de su trabajo y decidió irse de parranda con un amigo suyo. Pasada la medianoche se quedó sin dinero y tuvo que regresar caminando, sin lo suficiente para seguir bebiendo ni para pagar un servicio de taxi. Para llegar a su casa debía cruzar un amplio campo con extensa vegetación, pero debido al estado en que se encontraba, prefirió rodear el monte y caminar junto a una barranca que también conducía hasta su hogar. Avanzó tambaleándose por lo borracho que estaba, y al dar la vuelta donde terminaba la barranca, se encontró con un cerdo enorme de color negro. El animal llevaba al cuello una gruesa cadena de oro, que brillaba de manera hipnótica bajo la luz de la luna, llamando poderosamente la atención. Sin imaginar que aquel hallazgo sería su perdición, mi tío se acercó y decidió quitarle la cadena, ignorando que el animal ya parecía haber trazado un destino macabro para aquel borracho. La emoción fue tanta que poco a poco se le fue bajando la borrachera. Empezó a caminar más rápido temiendo que se encontrara con el dueño de aquel animal. Pensaba vender la cadena para comprar más vino, y mientras continuaba su camino se detuvo antes de llegar a casa, reflexionando sobre cómo y dónde podría venderla sin que su madre se enterara. Aunque ella era humilde y a veces no tenía ni para la comida, su ambición no le permitió pensar en compartir aquel inesperado tesoro con su propia madre. Para convencerse de que no se trataba de una ilusión, se frotó los ojos y confirmó que lo que tenía en las manos era una cadena de oro auténtica. De repente el mismo cerdo volvió a aparecer frente a él, pero esta vez con otra cadena de oro colgando de su cuello. Cegado por la codicia, mi tío intentó quitársela nuevamente y lo sujetó con fuerza para revisar si llevaba otro objeto de valor, pero aquello resultó ser un grave error. El animal se giró mostrando un rostro grotesco y deformado, con ojos rojos y espuma brotando del hocico. Sin darle oportunidad de reaccionar, lo sujetó de la ropa y luego lo arrastró a una velocidad increíble rumbo al monte. El terror fue tan grande que a mi tío se le quitó por completo lo borracho y por los golpes perdió el conocimiento. En un instante el cerdo ya lo estaba llevando a la autopista México-Querétaro, recorriendo una distancia imposible en cuestión de segundos. Al recobrar el sentido, vio que el animal estaba a punto de lanzarlo contra una camioneta que avanzaba de frente. El conductor logró verlos a tiempo, pero al girar el volante impactó de lleno contra el cerdo, lanzando a mi tío hacia unos árboles que amortiguaron el golpe. El conductor logró frenar la camioneta de carga tras maniobrar con dificultad, creyendo que había matado al campesino y a su animal. Al descender para revisar los cuerpos, quedó paralizado del miedo al observar al cerdo agonizante. La criatura era espantosa y completamente amorfa, con largos colmillos y rasgos extrañamente humanos en algunas partes de su cuerpo. En ese momento mi tío logró levantarse con unos golpes que no eran de gravedad. Al ver que mi tío estaba con vida, el conductor decidió llevarlo hasta un lugar cercano a su casa. Durante el trayecto, mi tío Benito relató todo lo ocurrido, dejando al conductor completamente sorprendido. Mi tío agradeció a Dios por haber sobrevivido al ataque de aquella criatura,
convencido de que de no haber sido por aquel conductor, habría sido arrastrado al infierno como castigo por su conducta y por su vicio, y sobre todo por no respetar a su madre. Hasta el día de hoy en los ranchos de aquella zona rural, se cuenta que a quienes andan de fiesta en fiesta y caminan solos por la noche, el demonio se les aparece transformado en un cerdo de color negro y los conduce a un viaje del que no hay regreso. Alfonso y yo éramos primos y amigos de verdad. Compartíamos una gran afición por la pesca y el camping, por lo que en cierta ocasión supimos de la existencia de un lago ubicado en las cercanías de la región de Catemaco. Llegar hasta ese lugar fue toda una travesía muy complicada, ya que nos perdimos en varias ocasiones antes de encontrar el camino correcto, aunque finalmente logramos llegar. El sitio era verdaderamente hermoso y tranquilo, un paisaje incomparable que sin embargo parecía ocultar un misterio inquietante. Para comenzar, la población más cercana se encontraba a unas 2 horas de caminata, y todas las personas con las que hablamos nos dieron la misma advertencia: no permanecer pescando cuando llegara la noche, pues aquel lago era hogar de algo peligroso que despertaba un profundo respeto entre los habitantes del lugar. Se decía que una criatura vivía en la profundidad del lago, razón por la cual solo se atrevían a pescar durante el día, y siempre acompañados de alguien. Tras escuchar las advertencias, mi primo y yo asumimos que se trataba de simples historias de pueblo, fruto de la ignorancia y la superstición, así que preparamos nuestro equipo y nos instalamos a la orilla del lago sin mayor preocupación. El entusiasmo era evidente, ya que la pesca resultó sorprendentemente sencilla. En menos de 20 minutos, ya habíamos conseguido cerca de 8 peces en nuestra canasta. Todo transcurría con tranquilidad hasta que cayó la noche, momento en el que una extraña sensación de inquietud comenzó a apoderarse de nosotros, obligándonos a extremar precauciones durante la noche. Armamos la tienda de campaña y nos dispusimos a descansar, pues el viaje había sido largo y agotador. Antes de dormir conversamos un poco, y aproximadamente media hora después caímos rendidos por el cansancio. Sin embargo, un par de horas más tarde desperté al escuchar algunos ruidos cerca del campamento. Al notar que mi primo no se encontraba dentro de la tienda, salí para averiguar qué ocurría. Ya afuera pude escucharlo hablar como si estuviera con una persona. Al avanzar unos pasos lo encontré a la orilla del lago, con los brazos extendidos y murmurando palabras incomprensibles en tono bajito. Se inclinaba hacia el agua como si intentara escuchar mejor a lo que se encontraba dentro de ella. Intenté llamar su atención, pero mi primo no reaccionó. Me acerqué un poco más a la orilla, y al no obtener respuesta lo tomé con fuerza del brazo y lo obligué a girarse hacia mí, pero lo que vi me dejó completamente desconcertado. Su mirada estaba completamente perdida, y sus ojos se habían tornado completamente de color blanco, dando la impresión de que se encontraba bajo algún tipo de hipnosis mental. Mientras trataba de hacerlo reaccionar, alcancé a percibir un leve movimiento en el agua justo a su lado. En ese momento pensé que se trataba de mi imaginación, aunque más tarde descubriría que no era así. Cuando aquella presencia desapareció en lo profundo del lago, mi primo recuperó la normalidad como si nada hubiera ocurrido. Confundido, comenzó a hablar de una mujer que aseguraba haber conocido minutos antes de que yo llegara. Según su relato, se trataba de una mujer de extraordinaria belleza, de piel blanca y ojos de color claro, cuerpo prominente y una mirada profundamente seductora. Afirmó también que se encontraba completamente desnuda. Continuó explicando que aquella mujer vivía cerca del lago y que había escuchado sus pasos alrededor de la tienda durante la madrugada, lo que lo llevó a despertar y salir para revisar. Fue entonces cuando recordé con claridad las advertencias de la gente del lugar y comprendí que aquello podía estar relacionado con las historias que nos habían contado. A partir de ese momento intenté mantenerme en alerta total y tomar todas las precauciones posibles por nuestra seguridad.
A la mañana siguiente despertamos descansados y llenos de energía. El día transcurrió de forma muy agradable y logramos pescar una buena cantidad de trucha, las cuales preparamos y guardamos en una pequeña hielera para transportarlas de regreso a casa. Todo parecía marchar a la perfección, y poco a poco el inquietante episodio de la noche quedó relegado al olvido, al menos por un breve tiempo. Alrededor de las 5 de la tarde ya teníamos todo preparado y ajustamos los últimos detalles para pasar nuestra última noche en aquel lugar. Al día siguiente planeábamos pescar hasta media tarde y luego tomar el último autobús que salía del pueblo con destino a Córdoba. Cerca de las 6 de la tarde la luz comenzó a desvanecerse y la oscuridad se fue apoderando lentamente del entorno. Después de cenar, mi primo se levantó y comenzó a caminar hacia unos arbustos que estaban cerca del campamento. Supuse que se había apartado para hacer del baño, así que continué con lo que estaba haciendo. Sin embargo, al notar que había pasado demasiado tiempo y él no regresaba, decidí seguir el camino que había tomado para buscarlo. La luna brillaba en todo su esplendor y las estrellas parecían adornar el firmamento. Era una noche hermosa y silenciosa. Avanzaba distraído en aquellos pensamientos cuando de pronto lo vi a una distancia cercana. Estaba entrando al lago, al mismo tiempo que se iba quitando la ropa. El agua ya le llegaba casi a la cintura, y aún así continuaba caminando sin detenerse. En ese instante comprendí que algo no estaba bien, así que reaccioné de inmediato y corrí hacia él. Al alcanzarlo confirmé mi mayor temor, pues nuevamente se encontraba en un trance profundo. Intenté sacarlo del agua, pero mi primo estiraba los brazos como si esperara ser recibido por alguien invisible. Forcejeé con él durante un breve rato, hasta que justo cuando estaba a punto de lograrlo, noté que algo comenzaba a emerger lentamente de las profundidades del lago. Al principio pensé que se trataba de aquella mujer, pero el terror me paralizó al ver aparecer una enorme serpiente. Se asemejaba bastante a una boa constrictor, de entre 5 y 7 metros de longitud, ya que gran parte de su horrendo cuerpo aún permanecía sumergido en el lago. Mi primo seguía con la mirada totalmente perdida y repitiendo de forma obsesiva el mismo nombre. No sé de dónde saqué la fuerza que necesitaba, pero logré jalarlo con violencia y lanzarlo hacia la orilla. En ese momento la criatura fijó su mirada en mí, y ante mis propios ojos su figura comenzó a transformarse. Donde antes estaba la horrible serpiente, ahora se manifestaba una mujer de belleza perturbadora, completamente desnuda, que me atraía con una presencia irresistible. Comencé a caminar hacia ella sin oponer resistencia, como si mi voluntad ya no me perteneciera. Fue entonces cuando mi primo, ya consciente y totalmente aterrorizado, logró sujetarme del brazo y detenerme. Aquello fue suficiente para romper el hechizo que me envolvía. Al reaccionar y apartarme del agua, la ilusión se desvaneció por completo, y la verdadera forma de la criatura volvió a mostrarse. La serpiente se lanzó contra nosotros con ferocidad. Su boca descomunal, repleta de colmillos afilados, parecía lista para devorarnos de un bocado. Sin pensarlo, ambos corrimos con una desesperación que nunca antes habíamos experimentado, y gracias a ello logramos salir de aquel lugar con vida. Abandonamos todo y no nos detuvimos hasta llegar al pueblo más cercano. Exhaustos y aterrados contamos lo que nos había ocurrido, y los habitantes del lugar aseguraron que no era la primera vez que se escuchaban historias sobre aquella criatura, a la que muchos consideraban el guardián del lago. Por esa razón nadie pescaba en ese lugar, salvo en casos de extrema necesidad, pues sabían que perturbar aquellas aguas podía despertar a la serpiente. Nos ofrecieron comida y un poco de agua, y esperamos el amanecer para tomar el primer autobús de regreso. A la mañana siguiente abandonamos el pueblo, y juramos no contarle a nuestra familia lo que habíamos presenciado.
Durante años guardamos aquel secreto, uno que hoy comparto con la intención de advertir a quienes visitan lugares dominados por la naturaleza, pues nunca se sabe quién está protegiendo aquel paraíso.